Hola a todos, bienvenidos una vez más a Contexto Literario. El día de hoy estaremos hablando de literatura y por supuesto estaremos hablando de el realismo social en Colombia. Anteriormente hablábamos de que el realismo fue un movimiento que surgió en el siglo XIX en Francia y se caracterizó por ir en contra de esos excesos que había dejado el romanticismo. Del mismo modo, también hablábamos que era un movimiento que era bastante descriptivo y observador de su realidad. Existieron algunas tendencias en el realismo, como el realismo romántico y el realismo costumbrista. Estas en particular se alejan de la esencia del realismo y esto se debe a que nos proporcionan un enfoque más romántico, más idílico, más de costumbres, una visión más social del mundo, en este caso cronológica e ideológicamente. Bien, para las personas que quieren saber más acerca del realismo, estaré dejando una tarjetita en la parte de arriba, pues para que miren algunas tendencias que surgieron en el realismo. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el realismo aparece en Latinoamérica. Este movimiento viene con grandes influencias francesas de corte naturalista, en este caso de Emilio Zola. A partir de allí se adquieren bastantes tendencias, por ejemplo, como el criollismo, el indigenismo, el testimonio, la denuncia y la crítica. Existieron muchas características del realismo. Una de ellas es que busca personajes a todos los niveles, es decir, que en la literatura realista se van a incorporar personajes de todas las clases sociales, figuras comunes, no heroicas, personajes también llenas de vicios. Por otra parte, en el realismo va a haber una ausencia de voluntarismo y sentimentalismo. En este caso, los personajes ya no dominan el mundo con base en la voluntad o el sentimiento. Más bien van a ser seres contradictorios, hombres más no mitos. Por otra parte, hay una visión general tanto de la sociedad como de la realidad y por ende va a haber una división de modo parcial entre los personajes buenos y malos. La teoría realista explica la novela como un espejo ofrecido a la sociedad para que se contemplen en ella. En las obras realistas podemos ver una acción y en este caso puede ser física, emocional, psicológica, ideológica. Por lo tanto, el novelista deja vivir pues sus personajes. Cabe destacar que el realismo estuvo acompañado de muchos autores, de muchas novelas, y en este caso vamos a estar hablando de Tomás Carrasquilla y de José Eustacio Rivera. Claro que hubieron muchos más, tales como F. Gómez, Adel López Gómez, César Uribe Piedrahíta, entre otros. Tomás Carrasquilla nace en un municipio de Colombia llamado Santo Domingo, en Antioquia, en el año 1858 y muere en 1940 en Medellín. Fue sastre, empleado público, bohemio, conquistador de la palabra regional, dedicado pues a su obra literaria. Fue un excelente novelista, de hecho los críticos lo consideran como el fundador de la novela colombiana. Del mismo modo se le conoce a Carrasquilla por generar ese regionalismo en su obra. A su vez, en esa faz histórica, Carrasquilla recrea la emancipación de la mujer, ese despojo americano, la explotación minera, la corrupción moral, esa identidad de una nacionalidad y de un pueblo, en este caso va a ser Antioquia. Las obras más representativas de Tomás Carrasquilla son Frutos de mi tierra, La Marquesa de Yolombo, Hace tiempo, sagas de cuentos, Las homilias, entre otros. Vamos a encontrar ahí en esta literatura un realismo social, tradicional y balzaciano. En cuanto a los personajes, pueden llegar a ser de carácter picaresco, dialécticos, amorosos y pícaros. Otra de las manifestaciones del realismo social fue el realismo social de la denuncia. Este comienza en los años 1900 y ya se va superando ese ámbito costumbrista, ese ámbito regionalista
Por lo tanto, el realismo social de la denuncia se caracteriza porque los autores no estaban conformes con esas desigualdades e injusticias que estaban ocurriendo en el país. Ahora, estas problemáticas eran evidenciadas en cada una de las obras literarias. En este caso, los escritores creían que para los ricos la riqueza debía ser menos fácil y para los pobres el pan menos difícil. Este movimiento se caracteriza por haber sido menospreciado, silenciado, y sobre sus novelas se tiende un gran cerco de indiferencia. A su vez, sus autores se caracterizaban por ser personas que investigaban esos problemas sociales de la tierra, la selva, las caucheras, el petróleo, y no solamente se quedaban ahí, sino también exploraban esos aspectos raciales, políticos, partidistas y proletarios. Uno de los exponentes del realismo social de la denuncia es el señor José Eustacio Rivera, más conocido por escribir La Vorágine. José Eustacio nace en San Mateo, Huila, en el año 1888. Escribió obras como La agonía de la corza, publica La Vorágine y escribe su segunda novela llamada La Mancha Negra en Nueva York. ¿Qué características tiene esta novela de La Vorágine? Primero, que la obra se va a desarrollar en la selva. Vemos esa relación del hombre con la naturaleza, pero del mismo modo, esta selva está marcada por la violencia, por la explotación y por el terror. Por otra parte, el verdugo y la víctima terminan por participar en una misma cultura, en una misma economía. En cuanto a sus personajes, poseen caracteres desordenados porque suelen ser criminales, despiadados, pero también hay personajes heroicos. Podemos ver a flor de piel lo que es la crueldad humana en esta obra. Hay una historia de amor, pero no es una historia de amor como el que vemos en María, que es una novela de amor casto, sino aquí vamos a ver una novela, una historia de amor más desenfrenado, donde la mujer amante es sumisa, hay un ambiente de vicios, de pasión, de sentimientos brutales. Por otra parte, va a haber esa explotación de obreros por patrones. En cuanto a su estilo, va a ser una novela que se caracteriza por tener poesía, pero también hablar de la selva. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. No siendo más, muchas gracias por su atención. Nos veremos en un próximo video. Gracias.